presentan Combinación Clave. Hemos asistido, tanto en noticias nacionales como internacionales, a una de las materias más interesantes de observar cuando se tiene que ver con noticias, cuando se tiene que ver con su oportunidad. Una tiene que ver con algo extranjero que nos toca de lejos, que prácticamente es un mundo que nosotros no tenemos casi ningún contacto, salvo cuando de pronto, en esa forma infrecuente en que ocurre, tanto que es como la única vez, una película que es nominada al Oscar lo gana. El mundo de Hollywood para nosotros es total y absolutamente distante y distinto. Allí se conoce la historia de Harvey Weinstein, uno de los productores más importantes de Hollywood, donde una seguidilla de testimonios, uno tras otro, revelan que durante años él era un depredador de las actrices que contrataba. Muchas de ellas empiezan a dar su testimonio, empiezan a decir la forma en cómo las presionaba mientras se les daba papeles estelares para que se sometieran sexualmente a él. Automáticamente se genera una hecatombe, no solamente en Hollywood, sino también en todo el aparato de farándula norteamericano o estadounidense más bien. Y Harvey Weinstein pasa de ser uno de los productores más importantes, si no el más importante individualmente de esa cuna del cine, a ser alguien que es una suerte de paria, una suerte de descastado en toda esta subcultura hollywoodense, y con muy fuertes razones. Otra realidad que se ha mostrado tiene que ver con nosotros mismos, con lo local. A raíz del fracaso de la selección, empiezan a salir una serie de informaciones que se tuvieron en conocimiento desde hacía mucho tiempo, guardadas. Empiezan algunos periodistas a revelar lo que Sampaoli había contado respecto de sus jugadores y de cómo era por dentro la selección. Familiares de los mismos jugadores colocan públicamente información respecto de lo que pasaba al interior. Nada de eso había surgido en términos directos mientras estaba en el proceso. ¿Qué tienen en común las dos historias? Las dos historias tienen en común que mientras se está en un determinado movimiento y ese movimiento puede dar ventaja, tiene costo ir contra el poder, llámese el de un productor en Hollywood, llámese el de una selección que generaba pero las alegrías probablemente más potentes que el fútbol chileno había tenido, mientras estaban en el proceso de alza y había expectativa de que pudieran llegar más lejos, ambos, Harvey Weinstein en Hollywood, la selección chilena acá, todo lo que se conocía respecto de ellos se guardaba, se callaba, se dilataba. No se exteriorizaba para nada. ¿Cuándo aparece esa información? Aparece esa información cuando, en el caso de Hollywood, se genera una masa crítica de denuncias que revelan las conductas del productor. ¿Y cuándo ocurre la revelación en Chile? Bueno, cuando ya no tiene costo decir las cosas que pasaban dentro de la selección porque hay una derrota del proceso de llegar a Rusia. Y por lo tanto, todo lo que hay es amargura, resentimiento, pica, y la información llega a destiempo, pero llega ya sin costo para quien le emite. Ese es el punto central. Pregunta para la casa. Hubiésemos querido conocer la información, por ejemplo, en el caso de la selección, hubiésemos querido conocer esa información a tiempo, tal cual como hoy día se está conociendo mucha de los pormenores.
¿tenía algún sentido? Yo creo que mucha gente va a contestar no. Yo prefiero, si es que a la selección le puede ir bien en una clasificatoria, prefiero no poner ningún palito en ese camino para no arriesgar que le pueda ir mal o que se desanimen o que haya algo. Y menos voy a decir una información que yo tengo cuando están todavía en el proceso de poder conquistar un lugar en Rusia, porque eso tiene costo. Yo lo digo una cosa como esa y se me tiran encima y probablemente soy una suerte de paria también por revelar una información de esas características. La oportunidad y la ventaja, el oportunismo y el ventajismo tienen un papel muy importante en el periodismo y más bien en general en los medios de comunicación, no solamente en el periodismo. Cosas que se saben, se espera a que dejen de tener un costo para poder informarlas. Ese es uno de los problemas más graves que se tiene. Por ejemplo, pregunta también, todo lo que hemos conocido respecto del narcotráfico en las comunas de Santiago, en las comunas del país, ¿hubo que esperar una elección presidencial, ver cómo podía afectar a uno de los candidatos para revelar un montón de cosas, o había información presente, con nombres y apellidos, que se mantenía guardada porque era compañero de partido, porque era compañera de partido, porque había alguna suerte de ventaja en quedarse callado y solamente tenía déficit el revelar la información fidedigna que se tenía? Las cosas que sabemos respecto de el financiamiento ilegal de la política, ¿se sabían muchas de esas cosas antes? ¿Conocían los colegas? ¿Conocían los dirigentes del partido esa información? Yo creo que por supuesto que sí. No quizás en los detalles absolutos, pero se conocía. Y por lo tanto, hay una situación de oportunismo, de ventajismo, hasta que todo sale y entonces es perfectamente lícito, perfectamente recomendable aportar con la información y se cae la catarata de datos que finalmente nos tienen como estamos. Ojo con la oportunidad, ojo con la ventaja, que son malos acompañantes de las informaciones. Soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave. Muchos hablan, otros critican, pero en realidad, ¿quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que